Gracias. Gracias, señora presidenta. Bueno, hoy estamos en una sesión histórica, porque efectivamente con este proyecto que seguramente vamos a votar positivamente, le vamos a dar un claro mensaje al Fondo Monetario Internacional. Ese Fondo Monetario Internacional que jugó con la dignidad de los argentinos hace ya casi 25, 30 años y por muchos años siguió haciéndolo, y que lamentablemente hoy volvemos a ver cómo el gobierno nos quiere llevar a ese camino sin retorno. Por lo tanto, lo primero que voy a pedir es que ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional pase por este Congreso de la Nación, si es cierto que decimos que este Congreso debe ser jerarquizado. En orden a los principios de la República y de la división de poderes, el Fondo Monetario Internacional no puede de ninguna manera dirigir los destinos de los argentinos porque somos un país soberano. Y quiero hacer un poco de historia. Cuando hablamos de tarifa, no podemos olvidarnos de lo que pasó en la década del 90, cuando se privatizaron empresas que eran verdaderos pilares de la economía y que fueron lamentablemente parte de ese patrimonio nacional que le entregamos al poder extranjero. Hablo de Gas del Estado, hablo de Edenor, por ejemplo. Hablo de todas aquellas empresas de servicio que pagaron los costos de aquella privatización. Voy a referirme a la privatización específicamente del sector eléctrico. En el año 92, antes de la reforma, señora presidenta, teníamos cuatro empresas nacionales y 2 hidroeléctricas binacionales que garantizaban el 84% de la generación de la energía del país y que eran propietarias del 100% del transporte. Además, existían 2 empresas distribuidoras nacionales que abastecían el 55% del consumo eléctrico nacional, 21 empresas provinciales que abastecían el 34% del consumo en el territorio de las provincias y alrededor de 600 cooperativas. ¿Qué nos dejó esa privatización? ¿Qué nos dejó esa privatización, señora presidenta? Despidos, reducción de personal. Las empresas de distribución, los despidos alcanzaron al 30% del personal. En las centrales térmicas, el 45% fueron despedidos. Y en el área de transporte, cerca del 25% fue despedido. Cuando se privatizó Gas del Estado, en el año 92, 5.700 despedidos. Obras Sanitarias de la Nación, se privatizó en el año 1992, 5.200 despedidos. Y la historia parece que quiere volver a repetirse. Alguien se preguntaba recién, ¿en qué se beneficia este proyecto? ¿En qué nos beneficia? ¿Qué propone? No propone nada respecto del interior. Yo soy del interior, yo soy de la provincia de Río Negro, yo soy patagónica, señora presidenta, y quiero dejar muy claro en qué nos beneficia este proyecto que desde ya pido su acompañamiento y que viene en revisión de la Cámara de Diputados. En primer lugar, hoy tenemos la gran oportunidad de ponerle un freno a las tarifas de 4.200% de aumento del gas para la región patagónica, dato que surge del informe del jefe de gabinete Marcos Peña. Este proyecto de tarifas justas, como nos gusta llamarlos, amplía el universo de beneficiarios de la tarifa social en todo el país, ya que lo hace extensivo a trabajadores y jubilados con ingresos de hasta 3 salarios mínimos. O sea que aproximadamente familias con salarios de 28.500 pesos podrán ser beneficiarios de la tarifa social.
También se incluyen entidades de bien público, clubes barriales, entidades culturales. Sancionamos una ley para eso. Hasta ahora no ha sido efectivizada jamás. Entidades educativas, religiosas, van a quedar amparadas con esta ley. Las garrafas van a tener un tope en su precio. Y en cuanto a las facturas de gas, luz y agua, se van a reajustar de acuerdo al incremento de los salarios, nada más justo y racional y no confiscatorio, como nos dicen las sentencias en que nos hemos basado para apoyar este proyecto de ley, sobre todo la jurisprudencia que nos da el caso Cepis. Hablamos de salarios. Hoy un salario, lamentablemente, ha sufrido la depreciación casi de un 70%, cuando las paritarias, aun cuando rompen su techo, no superan el 15%. Por lo tanto, el aumento de las tarifas de acuerdo al aumento de los salarios es el criterio más equitativo y justo que podemos acordar. Quiero hablar de algunos temas específicos de nuestra provincia. El llamado gasoducto cordillerano, una obra esperada desde hace muchos años, que beneficiaría a 22.000 familias de Bariloche, de la región sur, de Bolsón, de Villa Langostura y de otras localidades más. En febrero, el Ministerio de Energía anunció que la obra iba a estar finalizada en el año 2019. Por el contrario, la obra está sumida en un mar de incertidumbres. Trabajadores de una empresa subcontratista llamada Petrowell denunciaron que la empresa se fue de la zona y los dejó abandonados. Por lo tanto, el gasoducto cordillerano va a ser realmente una utopía que se finalice. La Patagonia, señora Presidenta, es una de las regiones, quizás es la región que más sufre el alza de la inflación. En el mes de marzo fue la región que más sufrió el impacto inflacionario, con un 2.3% y un acumulado del 6.7% en el primer trimestre. En abril ya los aumentos más importantes se daban en viviendas, agua, gas y energía, con un 5.5% de aumentos. Este rubro, los servicios, tuvo específicamente un 22.1% en los primeros 4 meses. La inflación, todos sabemos que fue una de las consecuencias de la corrida cambiaria, de la llamada bicicleta financiera, que nos ha convertido en un país con un modelo netamente especulativo. Pero no todos perdieron con esa llamada turbulencia de la corrida bancaria. Por ejemplo, la JP Morgan en solo 4 días ganó 8.000 millones de pesos a partir del juego o de la bicicleta financiera. ¿Qué hizo la JP Morgan? Por nombrar alguna de las empresas que se beneficiaron. Por eso cuando se pregunta, ¿a quién beneficiamos? Bueno, beneficiamos a empresas, a personas, a funcionarios con nombre y apellido. Una de ellas, JP Morgan, vendió sus posiciones en Levax y compró dólares cuando estaba al 20.5%, al 20 pesos.5. Luego vendió a 25.6 y con esos pesos volvió a comprar Levax. Además, logró una mejora en la tasa cuando el central la fijó en el 40%. Ahí tenemos la ganancia o los ganadores de la corrida cambiaria o de la bicicleta financiera. En Río Negro, la tarifa social, de acuerdo a los datos que se nos han suministrado, beneficia a 62.756 personas, o sea, un 24% del total de los usuarios residenciales. Y en cuanto a la tarifa social del gas, beneficia a 38.361 beneficiarios, o sea, el 19% del total de usuarios residenciales. Según el último censo, que se hizo hace 10 años, el 20% de los hogares no tienen acceso a la red de gas natural. Ahora uno se pregunta, ¿de quién es la responsabilidad de que esas familias hoy no tengan servicio de gas natural? Porque pareciera que
la responsabilidad es de quienes hoy vamos a votar positivamente este proyecto. La responsabilidad es del Estado, es del gobierno. Lamentablemente, esa es una noticia que hay que darla, ¿no? No es responsabilidad nuestra. En cuanto a la fruticultura, una de las fuentes de ingreso más importantes que tenemos en nuestra provincia y la economía regional por excelencia. La realidad hoy muestra, señora Presidente, que un productor por la venta de sus manzanas recibe un promedio de 24 centavos de dólar cuando el costo es 34 centavos de esa misma moneda. Estamos hablando 10 centavos cada vez que sale un kilo de fruta de su chacra. ¿Cuál es la política para la fruticultura? Además de sufrir los tarifazos, 70% de aumento de la luz, por ejemplo, por eso se hizo una presentación al Ente Provincial de Regulación de Energía que yo he acompañado, un aumento del 70%. Frente a esta realidad que tenemos, apertura de importaciones, de pera a Corea del Sur, de manzanas de Chile, un aumento del 330% de importaciones de manzana en el año 2017. En cuanto a quienes beneficiamos si no aprobamos esta ley, señora Presidenta, ¿sabe a quién beneficiamos? Y esta era una pregunta que también se hacía recién. A las grandes empresas. Acá no hubo magia, como usted decía, o como se decía recién. ¿Sabe quién gana? Edenor. Edenor registró ganancias en el 2017 por 691 millones de pesos. Edenor del señor Marcelo Midling, socio del conocido Joe Lewis, que además está pidiendo a gritos el aumento de las tarifas. Y en vez de invertir, están entregando los dividendos a los socios. O sea, están haciendo ganancias extraordinarias. Este señor estaba en el puesto 102 de los más ricos, o las empresas que han facturado más en estos últimos años, ha pasado del puesto 102 a estar dentro del top 10, de los primeros 10, de las primeras 10 empresas que más se han enriquecido en estos últimos 2 años. Transportadora Gas del Norte, ganancias por 842 millones. Transportadora Gas del Sur, ganancias por 2.793 millones y así podemos seguir y seguir. Los cortes de servicio, lamentablemente, hay una resolución 59/2018 del Energas, habilita los cortes. Ahora, yo me pregunto, ¿qué sucede a una familia cuando viene el trabajador de la empresa distribuidora y te corta el gas y la luz? En este momento, cuando ya el frío está arreciando. Entonces, ¿qué es lo que sentimos? ¿Qué es lo que sufre esa familia? Desesperación. Desesperación que los lleva a situaciones límites. No podemos ser tan inhumanos de permitir al Ente Nacional Regulador del Gas que permita por resolución sanciones como los cortes de servicio. Pero eso sí, miran al costado cuando las empresas como las mencionadas no invierten sus ganancias y lo único que hacen es dividir sus dividendos entre los accionistas. O sea, no invierten en mejorar el servicio. En conclusión, como dice el presidente Macri, el mundo nos pide que hagamos los deberes. Yo me pregunto si el mundo debe decidir en un país que se dice soberano. Y ahora, ¿cuáles son los deberes? El aumento de tarifas ya lo conocemos. Inclusive hay un documento del Fondo Monetario Internacional de ya varios meses atrás que hablaba de la necesidad de aumentar las tarifas. Sabemos que no viene sola esta medida. Viene con ajuste en la planta de personal, en el sector público, en el sector privado. Ya sumamos más de 40.000 despidos desde aquel veto del presidente de la Nación realizado en la empresa Cresta Roja,
Veíamos hace poquito cómo están reprimiendo la empresa Cresta Roja. Bueno, allí anunció que no iba a haber más despidos. Hubo 40.000 despidos más. Privatización del sistema previsional, suba del impuesto a las ganancias. ¿Qué más nos va a decir el fondo? Este recorte de 200.000 millones de pesos, flexibilización laboral, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo cierra? ¿Cómo cierra este recorte del fondo? Que ya lo hizo hace casi 25 o 30 años atrás. Con recesión, estancamiento, ajuste y represión, señora presidenta. Lamentablemente represión. Como decíamos recién, la de Cresta Roja, la de los trabajadores mineros de Río Turbio, la represión con Rafael Nahuel, la represión a Santiago Maldonado, la represión en el INTI, la represión hace poquitos días en una villa, donde los efectivos de la prefectura se sacaban las identificaciones, o efectivos de gendarmería sacando fotos y filmando a los manifestantes. Eso nunca se vio en democracia. ¿Para qué son esas fotos? Si no son para procesos posteriores que van a perseguir a los trabajadores, que lo único que piden es no quedarse sin trabajo en este momento. Por eso, cuando se habla de que esta ley desestabiliza, yo lo único que insisto, los desestabilizadores en este país son los que tienen el dinero afuera, los que no pagan impuestos, las empresas que están fugando los dólares de la Argentina. Esos son los verdaderos desestabilizadores. Por eso, para finalizar, quiero decir que vivir con frío afecta a la salud, que es un factor de riesgo. Las tarifas no son mercancías. Estamos hablando de derechos humanos. Y cuando se dice primero la patria, bueno, la patria es el pueblo. La patria somos todos. Porque la soberanía, señora presidenta, no está en el Fondo Monetario Internacional. La soberanía está en el pueblo. Gracias, señora presidenta.